Hola, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os tengo un vídeo un poquito hater, no por nada, sino fueron decepciones del año pasado. Sinceramente, fueron mis peores lecturas, pero con diferencia, y no porque sean títulos de novela juvenil o novela de fantasía. No tengo nada en contra de las novelas de fantasía, ni nada que se salga de lo que normalmente leo yo, que son clásicos. Pero sí es verdad que fueron lecturas que a mí me habían hablado muy bien de ellas, pero por varios motivos que les presentaré ahora, pues la verdad es que no me impactaron, no tuvieron el mismo efecto en mí. Y una pena, porque en realidad los dos primeros libros, porque son dos trilogías, dos sagas, perdón, tenían bastante potencial, pero se me desinfló el globo cuando empecé a leer la última parte de cada libro y empecé el segundo. No sé si fue también que me los leí bastante seguido, que puede ser, o que quizás no era el momento de leerlos y yo aún así me emperré en leerlos y resultó ser un fracaso total. Pero bueno, la primera saga de la que estamos hablando es la saga de Nunca Noche, de Jake Christophe. No la tengo conmigo porque la dejé en buenas manos de alguien que yo creo que sí la puede disfrutar más que yo y le puede dar una mejor vida que yo no se la puedo dar, que se compone de Nunca Noche, Tumba de Dioses y Alba Oscura. Sinceramente, cuando empecé a leer estos libros, el primero, pues tenía unas expectativas altísimas, por lo que dije antes. A mí me habían hablado muy bien de esta saga y me habían dicho que valía muchísimo la pena y que a mí me iba a gustar. La protagonista es una asesina, el mundo es brutal, el world building es una pasada. Es una historia de venganza, por supuesto, y bueno, pues es fantasía oscura y sin ningún tipo de concesión. Ojo, el problema no es la violencia y no tengo ningún problema porque es una historia. Historias de hoy en día, pues puede haber violencia, no puede haber violencia, puede haber atrocidades, puede no haberlas. No pasa nada, son cosas que pasan y punto. Para mí el problema es que Jake Christophe a veces, que escribe bastante bien, pero a veces que escribe de una manera en que cada frase que él tiene en los libros tiene que significar algo y todo es ingenioso, sarcástico, oscuro, grandilocuente, todo eso todo el tiempo, pero notas que después no lleva a nada. Después me gusta mucho que tenga las notas a pie de página, pero hay hay notas a pie de página que sinceramente no tienen sentido. Es como que él tiene que estar justificando todo el tiempo, porque no tienes que justificar todo el tiempo. Simplemente cuéntame la historia y ya yo voy viendo, esto es por esto, esto es aquello. No tienes que estarte justificando todo el tiempo. También tenía bastantes chistes que rompían el ritmo de la lectura. A veces se me quedaba una interrupción tras otra, una tras otra, una tras otra, que yo me quedaba como, la historia va a avanzar en algún momento. Es que llegas a un punto en el que ves que no avanzas en la lectura porque el autor está demasiado ocupado diciendo mira qué bien escribo, y realmente no escribe tan bien, porque eso es un gran fallo. En mi opinión, no es una prosa al servicio de la historia, es una historia al servicio de la prosa, y así no terminas de disfrutar. En cuestión por ejemplo, los personajes, pues los personajes no evolucionan tanto. Mia es una protagonista, Mia o Maya en inglés, aunque está en un mundo que es muy rollo italiano, muy rollo de Venecia, así que me imagino que será Mia. Es una protagonista que tiene bastante actitud, tiene rabia, es irónica, tiene ese desprecio al mundo. El problema, eso no hay ninguna evolución de ella en el libro. Ella no tiene evolución en la saga. Yo iba leyendo libro tras libro y sinceramente yo lo que veía era la misma persona, o el mismo personaje en este caso, con traumas repetidos, reacciones previsibles y un arco emocional que sinceramente no profundiza mucho. Los personajes secundarios son bastante llamativos y bastante extravagantes, pero cuando rascas un poco no hay nada debajo. Son personajes que sinceramente no brillan un poco, pero tampoco es que sea... Es todo superficial, no hay profundidad en los personajes, no hay una razón de por qué el personaje es así. Creo que confundir personalidad fuerte con profundidad es uno de los errores más grandes de esta saga, sinceramente. Después, yo esto lo he dicho muchas veces y no soy el único que lo ha dicho. La violencia y el sexo sin peso. La saga quiere ser bastante chocante, que eso no es nada malo. Y lo consigue, de hecho, pero al principio. De hecho, si tuviera yo que quedarme con uno de los tres libros, como el mejor de la saga, yo diría que el primero.
El segundo me aburrió, fue una caída en picado, y el tercero me lo acabé porque necesitaba saber cómo acababa la historia, pero realmente no me interesó. Me la acabé a la fuerza para saber cómo acababa la historia, ya está. Y bueno, vas entendiendo poco a poco que hay muchas escenas que están ahí por solo provocar y no para contar algo, porque las partes de la violencia, hay partes que son violentas y partes de sexo, pero realmente no tienen un porqué, pasa sin más, no tienen una razón. Que a ver, no todo tiene que tener una razón, vale, lo entiendo, pero una escena en una historia tras otra, porque sí, ¿qué sentido tiene? Para mí la caída de esta saga empieza muy bien en Nunca Noche, pero en Tumba de Dioses es todo repetición y alargamiento, porque sí, yo creo que incluso podía haber acortado la historia o haberla hecho en 2 libros y haberla cerrado bien, porque en el segundo es una caída en picado y el tercero directamente es el agotamiento total. No sé, no, el cierre no compensa el camino, sinceramente. No es una saga que crezca, es una saga que se hincha, sinceramente, pero sin más. En el caso de El Imperio del Vampiro, la saga, el sentimiento no es de enfado, porque a mí me encantan los vampiros. Yo soy el que se leyó Crepúsculo, yo soy el que se leyó Drácula, el Imperio... todo lo que había, la saga esta de Anne Rice, las crónicas vampíricas, incluso me leí las de L.J. Smith y las de la saga, la serie esta que estaba basada en libros de la de True Blood. Me vi la serie y me leí los libros. Lo que pasa es que también es verdad que las sagas, cuanto más largas son, más pesadas se hace acabarlas. Te tiene que gustar mucho, 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 mucho para que tú te compres todos los libros poco a poco y demás, y intercalándolos con otras lecturas y demás. Claro. Pero en el caso del Imperio del Vampiro, yo me compré el segundo primero y luego me di cuenta de que había que comprarse el primero. Digo, bueno, pues encargo el primero y dejo el segundo guardado hasta que yo pueda leérmelo. Yo tenía la esperanza de que esto fuera una gran saga y todavía falta el tercero que lo publiquen en español, que ya está en inglés, que me imagino que a lo largo de este año 2026 lo publiquen. Y estaba bastante bien porque eran vampiros adultos, había religión, había culpa, decadencia, otra fantasía oscura que parecía más reflexiva, más seria. Y el mundo, el world building, en abstracto, como algo abstracto, es bastante interesante, pero tiene bastantes problemas. El mundo está muy desaprovechado porque hay mitología, hay religión, hay historia, pero todo se queda como muy en la superficie, no profundiza. Y esto también le pasó con la saga que hablé antes, la de Nunca Noche. Este hombre rara vez avanza, el lore se menciona, se insinúa, pero realmente no profundiza. Este señor, el problema de este señor es que no profundiza, es muy superficial, no profundiza nada. Gabriel, que es el narrador, es un narrador agotador. Todo es sentimiento, culpa, miseria. Vale que en una historia, pues vale, tú te expliques cómo te sientes y demás, pero no estés todo el rato repitiendo lo mismo, porque cansa, aburre. Encima, no es una historia que él vaya narrando de una manera vívida, la narra una y otra vez. No es un personaje torturado, es un personaje que no deja de decirte que está torturado una y otra vez hasta el cansancio. Y eso durante 102 páginas, pues mira, se vuelve un poquito insufrible. Otro problema que tiene esta saga es el ritmo de la lectura. Se hace pesado porque tiene escenas largas, tiene reflexiones repetidas y eso hace que tengas esa sensación de que la historia no avanza hacia ningún lado. Y cuando llegas al segundo libro, pues tienes el Imperio de los Condenados, que pues no corrige los errores del primero, sino que los amplifica. Más páginas, mismos vicios, misma sensación de estancamiento, y yo creo que aquí ya no hay esperanza de que la saga mejore. Es que esta saga creo que no es para mí. Y me da pena porque yo tenía esperanzas y tenía todo el potencial, tanto el primero de Nunca Noche como el Imperio del Vampiro. Los otros libros, a partir de cierta parte del primer libro hacia adelante, ya decaen. Y bueno, en comparación entre ambas sagas, sinceramente que no podíamos compararlas porque son dos cosas distintas. Pues ambas son oscuras, son adultas, tienen una estética potente, pero ambas fallan en lo mismo, sinceramente. Confunden oscuridad con madurez, confunden sufrimiento con profundidad, confunden estilo con contenido. Son libros que parecen intensos, pero no se atreven a hacerlo de verdad. Y ya para ir cerrando, pues yo no me arrepiento de haberlas leído, sinceramente, pero sí me arrepiento de no haberlos abandonado antes y de haber continuado esperando a que llegase una parte del libro que
digamos que de alguna manera salvara la historia. No las recomendaría a lectores que buscan evolución de personaje o tramas bien cerradas o incluso oscuridad con peso emocional. Quizás sí a quienes priorizan estética o prosa llamativa o incluso fantasía oscura muy explícita. A veces acabar una saga no es placer lector, sino más bien un poco de orgullo, porque yo soy bastante orgulloso en ese aspecto y hasta que todo lo acabo no paro. Y estas dos sagas para mí pues han sido exactamente eso. Orgullo acabarlas, no placer por placer. Quizá le dé una oportunidad al tercer libro del Imperio de los Vampiros, que creo que se llamará El Imperio del Amanecer o algo así. Puede ser, no lo sé. Pero porque necesito saber cómo acaba. A pesar de que sé que va a ser una tortura leerlo y me da pena porque creo que estos libros hubiesen sido, si no hubiesen tenido estos errores, creo que hubiesen sido unas buenas sagas y quizás pues hubiesen desbancado pues Los Juegos del Hambre, Crepúsculo, todas estas sagas que están saliendo ahora. Repito, no es un libro, esto no es un vídeo para soltar hate, aunque he soltado bastante, pero más bien he dado mis razones de por qué no son tan buenas sagas como a mí me dijeron que eran. No tiene nada de malo leer este tipo de libros y que lean lo que quieran leer, pero sinceramente yo le di una oportunidad a una saga que me la compré y me salió cara y al final me arrepiento muchísimo de haberla comprado porque fue pérdida de dinero. Para mí fue una pérdida de dinero, pero sobre todo pérdida de tiempo. Un fracaso total, no lo sé. Y con esto pues son los únicos libros que sinceramente no se me hicieron cuesta arriba y fueron las peores lecturas con diferencia. Porque yo soy una persona que cuando empiezo un libro y veo yo que no me gusta, yo me doy cuenta en los 3, 4, incluso 5 primeros capítulos. Si no me gustan, pues directamente lo abandono y ya está. Cierro y abro otro. Pero como estos yo seguí, pues claro, pues se han convertido en las peores lecturas del año. Suscríbete al canal si quieres seguir viendo más reseñas así de estar por casa. Dale un like si te ha gustado. Coméntame tus impresiones. ¿Te han gustado estas sagas? Porque yo incluso quería leerme las de la Guerra del Loto, pero creo que no le voy a dar oportunidad. Al menos por ahora. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.